Sergio Bertoglio, un enamorado del PICPOR y de los accesos vasculares en el campo de la oncología. Sergio es profesor de cirugía en la Universidad de Génova desde 1990 y actualmente ejerce su profesión en el Hospital Policlínico de San Marino. Sergio es un amplio conocedor del paciente oncológico, ya que centra su actividad principalmente en la oncología quirúrgica y en el implante de dispositivos de acceso vascular, habiendo dirigido cursos y talleres a nivel internacional. Durante los últimos 25 años ha publicado artículos científicos sobre temas relacionados con accesos venosos centrales totalmente implantables, PIC y accesos venosos periféricos. Miembro activo del grupo italiano Gabelcheck y consultor de diferentes casas comerciales. Con una experiencia de más de 500 PICPOR implantados, nos hablará en este webinar de este acceso venoso en términos de implantación, cuidados, tiempo de permanencia y elección del paciente. Doctor Bertoglio, ¿puede indicarnos cuáles son los beneficios del PICPOR frente a otro tipo de catéteres? Hay fundamentalmente tres tipos de beneficios en el utilizo de un PICPOR frente a otro tipo de catéteres. Primero, es un catéter totalmente implantable y en esto se parece muchísimo a un port torácico tradicional. Y claro, tiene todas las ventajas de los presidios totalmente implantables en términos de seguridad y bajo número de complicaciones y riesgos en su vida. Segundo, hay que decir que el PICPORT es de fácil implanto con bajas complicaciones intraoperatorias, o sea, no tenemos los problemas del pneumotórax, de hemotórax o de cualquier otro tipo de implante en pared torácica anterior pasando por las venas del cuello, porque lo vamos a implantar en la parte interna del brazo. Y finalmente tenemos que considerar que el PICPOR da un beneficio cosmético, estético y cosmético muy importante, porque evitando una cicatriz en pared torácica anterior es un tipo de presidio muy amado por las mujeres. ¿Cuáles son los pacientes a los que el PICPOR va enfocado en función del tratamiento, la duración, el sexo del paciente y cuál es su tiempo de permanencia? En este sentido, nosotros pensamos que la principal indicación para el utilizo de un PICPORT es un paciente de sexo femenino con una quimioterapia a breve o media duración, esto quiere decir un año, al máximo un año y medio, un tipo de quimioterapia cíclica, no continua, porque el PICPORT, según nuestra opinión, no está indicado para quimioterapia continua y no sabemos en realidad el tiempo de permanencia o de duración, porque hoy en día estamos usando principalmente los PICPORT para quimioterapia cíclica, adyuvante o neoadyuvante, principalmente en cáncer de mama. ¿Cuáles son las desventajas del PICPOR frente al reservorio torácico? ¿Hay desventajas frente al reservorio torácico? Bueno, fundamentalmente hay una desventaja principal que es el hecho que la superficie de punción, o sea, la superficie de la membrana del PICPOR es mucho más pequeña que la superficie de un port torácico. Esto significa que teóricamente el número de accesos que puede garantizar un PICPOR podría teóricamente ser menor respecto al número de accesos de un port. En realidad no lo sabemos hoy en día, al menos en nuestra experiencia no lo sabemos, porque como os he dicho antes, hemos utilizado los PICPORT siempre para quimioterapia cíclica adyuvante, o sea, con un término mediamente entre 6 y 12 meses. ¿El PICPOR requiere de algún tipo de cuidado en especial o las indicaciones son básicamente las mismas que para un port torácico o para un catéter PIC? Los cuidados de un PICPOR son básicamente iguales a los cuidados de un port torácico tradicional. La única diferencia que hay que considerar es el hecho que tenemos que usar agujas non-coring o agujas de Uber
o agujas de port, como queráis llamarlas, que sean de dimensiones adecuadas y sobre todo que no sean demasiado largas, porque si son demasiado largas, lo que va a pasar es que la aguja va a hacer un efecto de balanceamiento sobre la piel o de tilting, dicho en lenguaje anglosajón, que puede causar un mayor riesgo de salida de la aguja o de dislocación de la aguja durante la infusión de quimioterapia. En este sentido, lo que nosotros aconsejamos es un paciente que hace quimioterapia cíclica, en el momento en el que le vamos a suministrar quimioterapia, de fijar su aguja mediante una película transparente que nos pueda garantizar un buen control del punto de ingreso de la aguja en la piel durante toda la suministración de quimioterapia. Siendo un port de pequeñas dimensiones posicionado en un brazo, nosotros no pensamos que sea indicado para la infusión continua y sobre todo para la infusión continua domiciliar, porque mientras la pared torácica es un sitio muy estable y el paciente, aunque se mueva mucho, haga ya mucha actividad, no va claramente a mover la pared torácica anterior, el brazo es algo que un paciente va a utilizar en continuo durante toda su actividad del día y será más fácil que pueda dislocarse la aguja del reservorio. Y finalmente, para terminar, ¿podría explicarnos cuál es su experiencia con este tipo de acceso vascular? En nuestra personal experiencia, inicialmente hemos usado los PICC-POR solo para cáncer de mama, basado sobre el hecho que era un presidio muy amado para las mujeres por sus ventajas estéticas y cosméticas, y mano a mano que hemos ido implantando este tipo de presidios nos hemos dado cuenta de la facilidad de implantación. Es una técnica muy sencilla, es una técnica muy similar a la del posicionamiento de un PICC a bajo impacto y a bajo coste y con buenos resultados y poca comorbilidad postoperatoria. Hoy en día hemos implantado más de 500 PICC-POR en el brazo y lo que sabemos es que las posibles causas que pueden llevar a una avulsión, o sea, a quitar un PICC-POR por complicaciones, son muy pocas. Nuestro one-year relative risk for failure, o sea, el riesgo de perder un PICC-POR por año, en nuestra experiencia, es alrededor del 3,2%. Esto significa que es muy similar al de un POR tradicional. La otra cosa importante que hemos visto es que la incidencia de trombosis en el PICC-POR es muy baja, es inferior al 2%, del todo similar a la de los POR tradicionales, pero claramente inferior a la de un